La vez pasada les dije que mi intención era hacerlo sufrir con los joins. Bueno, pues hoy ese momento ha llegado. Ya todos están en el Meet. Ya la clase ya se está grabando. Con esto ahora sí podemos ya hacer la tarea. La no tarea, sí. SQLite Online. Va, que va. La no tarea está muy sencilla, ¿eh? Ahora, a modo de repasito, porque obviamente el IDE borra toda la memoria una vez que lo cierro, vamos a crear rápidamente nuestras tablas. ¿Se acuerdan cómo se creaba una tabla en SQL? Create tables, ¿cierto? Y lo que tenían que hacer era definir sus columnas. ID lo definíamos como entero, pero no cualquier entero, sino como una llave primaria de identificación, ¿se acordó? También definíamos la variable título, que era un texto para hablar de las películas. También la variable año, que era un entero, ¿cierto? Vale. Y al final, acuérdense que en SQL se cierra con punto y coma. Les voy a pasar aquí en el chat el query de la tabla para que la creen rápido. Y no solamente vamos a crear una tabla de y me faltó el nombre, ¿no? ¿Cómo le voy a llamar a mi tabla? Le voy a llamar películas. Películas. Póngale el nombre de la tabla porque si no, no la va a reconocer. Y también habíamos hecho una tabla de actores, ¿se acuerdan? Teníamos un entero, en vez de título, la segunda columna era nombre, y en vez de año, nacimiento. Ahora sí, ya se los puedo pasar. Si están en el Meet, lo pueden copiar y pegar. Y ya le pueden dar run para crear su tabla, ¿sale? Me falta, dice que hay un error de sintaxis. ¿Por qué? Ah, porque hay un espacio al lado del primary. Y tiene que ser sin espacios. Dime. ¿El key? ¿Cuál key? Ay, sí, por eso me está dando el error, le borré. Primary key, sí, justo por eso daba el error. Porque si no, no identifica que es sí el primario qué, ¿sale? Y ahora sí, muchas gracias, allá. Otra vez se los paso porque no les pasé dos códigos mal. Ahí está. Por cierto, ¿cómo pueden dividir su pantalla para que me vayan siguiendo tanto en el Meet como en el SQLite? ¿Todos ya vieron la tecla de Windows? Simplemente aprieten Windows y a la izquierda con las flechas, Windows y a la derecha. Y les permite hacer esto, ¿ya vieron? Les permite mover, partir la pantalla en dos, ¿de acuerdo? ¿Dudas con eso? ¿No? Va. Ahora, lo que íbamos a hacer es que íbamos a poblar las tablas. Para poblarlas, si se acuerdan, era con el insert into. Y en la película, bueno, en la tabla de películas, íbamos a poner dos valores. ¿Qué valores? Bueno, la película 1, la que le habíamos llamado Toy Story. Y el año le habíamos dado 1995. También habíamos puesto la película Matrix. Le habíamos puesto el identificador 2. Matrix 1999. Y acuérdense de los puntos y comas, si no, va a botar otra vez error. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ya no con la tabla de películas, sino con la tabla de actores. Vamos a poblarlos. El primer actor para nosotros creo que era Tom Hanks. Le habíamos puesto año de nacimiento 1956. El segundo, en Matrix, le habíamos puesto Keanu Reeves. Y en año de nacimiento, 1964. Les paso el código aquí para que lo puedan correr. ¿Sale?
Una vez con esto, acuérdense que sus tablas ya están pobladas, pero no se asusten, no les voy a mostrar nada todavía el SQL, ¿cierto? ¿Cómo puedo obtener mis valores? Con select, exactamente, select y le poníamos asterisco from. Nada más que dijimos, cuando ven un asterisco, aguas con lo que vayan a hacer porque eso afecta a toda la tabla. Y, por ejemplo, si quiero ver mi tabla de películas, aquí está. Si quiero ver mi tabla de actores, aquí está, ¿vale? Ahora sí, vamos a jugar con estas dos tablas y vamos a hacernos la siguiente pregunta. ¿Cómo puedo decir que Tom Hanks actuó en la película Toy Story? Porque si observan sus tablas, en este momento no existe una relación como directa entre películas y tablas, ¿cierto? ¿Cómo puedo juntar esa información? Porque ayer lo vieron con el profe Claudio en Neo4j. Simplemente busco con un where que en la película aparezca el actor, ¿no? Y aquí ¿puedo agregar una columna actor a la tabla películas? Pero en una película actúan más de un actor. ¿Qué pasa si tengo 20 actores? Voy a tener 20 renglones, pero ¿cuántas películas? Solo una, ¿estás de acuerdo? Eficiente esa solución no es. Al revés, ¿puedo agregar una columna película en la tabla actores? Tampoco, porque ¿cuántas películas tiene Tom Hanks? El Náufrago, Toy Story, Forrest Gump, y un montón, ¿no? Tampoco. ¿Cuál es la solución para juntar entonces estas dos tablas? Bueno, vamos a crear una tercera tabla artificial que solamente nos va a servir como pegamento, ¿sale? A estas tablas se les suele llamar como tablas de rompimiento o de correlación. Fíjense lo complicado que es en SQL decir Tom Hanks apareció en esta película. ¿Cómo creo una tabla? Create table. Y aquí a esta tabla le voy a poner el nombre de actuaciones, ¿de acuerdo? ¿Qué valores voy a necesitar en mi tabla de actuaciones? Bueno, hay uno que ya seguramente se sospechan. Será un identificador, ¿están de acuerdo? Entonces le voy a poner el ID del actor. Y este va a ser un entero. Fíjense que aquí no voy a tener identificadores para las actuaciones, pero voy a tener que hacer referencia al ID del actor y también al ID de la película. No sean como yo, pónganle comas al lado de cada renglón, ¿sale? Y pues de una vez, ya que estamos creando la tabla, tal si generamos una tabla de roles. Vamos a ponerle rol y que el rol sea texto para saber qué papel interpretó en la película, ¿sale? Ahora, ojo a lo siguiente es muy importante. Vamos a utilizar el parámetro foreign key. Foreign key o llave foránea es una restricción. ¿Qué nos está diciendo esta restricción? Si yo escribo, por ejemplo, aquí actor ID, nos está diciendo, no puedo poner un identificador de actor si no existe en una tabla a la que voy a referenciar. Entonces le tengo que poner references a la tabla actores y al valor ID. Este renglón, repito, significa no puedo colocar ningún valor en esta tabla si no existe en la tabla original. Entonces, con este foreign key me estoy asegurando de duplicar los IDs de ¿quién? De los actores, ¿están de acuerdo? ¿Será la única duplicación que necesito para los identificadores? ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que me falte algo? Seguramente me falta algo, porque también necesito identificar a mis películas. Entonces, ¿qué les parece si le ponemos película ID que referencia la tabla películas? ¿Cierto? Y ahora sí, con esto ya podemos terminar nuestra tabla.
Repito, estamos creando una tercera tabla que nos permita decir qué actor apareció en qué película. ¿Por qué no sirve agregar columnas? Bueno, porque ya discutimos. Un actor puede aparecer en muchas películas y una película puede tener muchos actores, ¿de acuerdo? Vamos a darle run a ese comando. Ya también se los pasé por el chat del Meet. Y hasta aquí todos me van siguiendo. ¿Alguna pregunta con los nuevos comandos que hemos aprendido? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a hacerlo ahora lo siguiente. Ya que creamos nuestra tabla de rompimiento, vamos a conectar justamente los identificadores, porque hasta ahorita no está conectado nada. Es una tabla vacía, ¿cierto? ¿Cómo puedo comprobar que es una tabla vacía? Pues con su poderoso select asterisco from actuaciones, se llama, ¿no? Ahí está, pueden comprobar que la tabla está vacía, nada más tiene columna actor ID, película ID y rol. Ahora, fíjense en lo siguiente, vamos a ponerle valores insert into, como si la quisiéramos poblar, actuaciones, ¿qué valores le vamos a poner? Le vamos a poner manualmente el valor 1 para hacer referencia a Tom Hanks en la película 1, que es Toy Story. ¿Y qué personaje hace Tom Hanks en esa película? Ahí. Woody. ¿Sale? Vamos a poblarla también con el insert into a la tabla de actuaciones para Keanu Reeves. Actuaciones. Sería el identificador 2 para Keanu en la película 2, que es Matrix. ¿Y qué papel hace? El de Neo. ¿Sale? Con esto poblamos nuestra tabla. Se los comparto en el chat otra vez para que lo puedan correr si no me van siguiendo, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta acá? ¿Están listos para sufrir? Porque ahora sí viene el join. ¿Ok? La pregunta del millón es, ¿cómo obtengo una lista que diga que Tom Hanks actuó en Toy Story? Bueno, vamos a enlazar o vamos a encontrar que nuestros datos están despedazados en 3 tablas. Tengo que usar el join para unirlas. Fíjense en la longitud del comando que vamos a utilizar para hacer esa unión. ¿Sale? Ayer, ¿de cuántas líneas salió el query que les puso Claudio para encontrar la relación entre actores y películas? 2 líneas. Ahorita van a ver el dolor de cabeza que es hacer joins en SQL. Primero, vamos a comenzar con un select. ¿Qué hace select? Bueno, básicamente el select nos dice qué columnas vamos a querer al final. Es decir, no me traigas toda la tabla, solo tráeme lo que te voy a especificar. ¿Qué quiero para responder a mi pregunta? Pues de la tabla actores, ¿qué quiero? El nombre, ¿están de acuerdo? Y de la tabla películas, ¿qué quiero? El título, ¿sale? El select me dice, tráeme un subconjunto de la tabla. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. De la tabla de actores, aquí es un from, de la tabla actores, une con un join a la tabla intermedia de actuaciones. Pero, ¿sobre qué lo vas a hacer? Vas a traer la tabla intermedia de actuaciones para ponerla junto a la de actores, pero ¿a través de qué la vas a pegar? Porque si solamente pegamos a las tablas, vamos a hacer un cochinero, ¿no? Vamos a hacer un batidillo. Entonces, la vamos a pegar a través de el identificador de los actores. ¿Sale? Vamos a decir que el identificador de los actores coincida con el identificador de las actuaciones. Observen que para hacer referencia a los valores de una tabla, ponemos un punto. ¿Ya lo vieron? Actores.id se refiere a la columna de la tabla actores con el valor ID. ¿Preguntas? Ok, aquí actuaciones le pegué los actores. ¿Qué más?
Bueno, vamos a hacer otro join. Vamos a hacer el join de las películas, porque solamente los actores no me sirven. Trae la tercera tabla, es decir, la tabla de películas, y conéctala a la cadena que ya formé. Voy a pegar las películas sobre qué identificadores. Bueno, la regla de coincidencia va a ser que el identificador de las películas coincida con el identificador de la tabla de actuaciones. ¿Sale? Y ahora, ¿qué aprendimos la clase pasada? Si no pongo filtros, ¿qué pasa? Me puedo llevar hasta la base entera, ¿están de acuerdo? Entonces, un filtro se pone con un where, ¿sale? Esta va a ser una condición de descarte. Una vez que ya tengo pegadas mis tablas, que posiblemente tienen miles y miles y miles de filas, nos va a decir, tira todo a la basura, que no sea la película Toy Story. Porque solamente mi pregunta es, ¿en qué películas, o en qué película, en qué actores, perdón, salen en la película de Toy Story? ¿Sale? Y ahora sí. Y hay algo más que tenemos que poner. De la tabla actuaciones, aquí en el segundo renglón, ¿dónde vamos a guardar esa información? La tabla rol, ¿sale? En la columna rol, perdón. Vamos a poner ese comando, se los voy a pasar aquí por el chat del Meet. Y le voy a dar run. Y observen qué hicimos. La persona Tom Hanks aparece en la película Toy Story en el rol. Woody. Y de hecho no guardo la información en la columna rol. Lo que hago es traerme el rol como información adicional. Porque sí, aparece Tom Hanks en Toy Story, pero ¿con qué papel? Ah, por eso se lo especifico. Tráeme también la columna de actuaciones, ¿vale? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo bien? ¿Cuántas líneas necesité para hacer esta conexión? 6. Ya no estuvo tan sencillo, ¿cierto? Ahora imagínense que se me ocurre otra pregunta muy malvada. ¿En cuántas películas ha actuado cada actor? Imagínense que no nada más tengo mi Netflix de 2 películas, Toy Story y Matrix. Quiero contar en cuántas películas aparece Tom Hanks. Bueno, para empezar, si vamos a hacer esto interesante, hay que poner otra película. Vamos a crear un nuevo renglón en la tabla, películas, ¿vale? ¿Qué le vamos a poner? El identificador 3 y alguna película de Tom Hanks, que se acuerdan. Forrest Gump. Forrest Gump. Ahí. Vamos a ponerle Forrest Gump. ¿Y saben en qué año salió? Vamos a inventarle, vamos a ponerle que fue el 2005, ¿sale? Ahorita no nos importa que el dato no sea válido. Y vamos a ponerle una más para que sea interesante. También Tom Hanks sale en El Náufrago, ¿no? Y El Náufrago sale en el año, creo que 2000. ¿Vale? Va. Ahora, quiero contar, si hago esto, si lo corro, me falta insert, es que no es tú, es into. Los pongo aquí en el chat. Ahora sí. Y bueno, podemos ver nuestra tabla actualizada. Y ahora ya tenemos 4 películas, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a... bueno, ¿basta con esto? Pues como que no, porque ya puse la tabla películas. Me falta actualizar la tabla de actuaciones, ¿cierto?
Entonces, vamos a poner ahora un insert, pero ya no en la tabla películas, en la tabla actuaciones. Los valores asociados. En la película de Forrest Gump, pues me parece que hace el mismo papel, ¿no? Nada más Sí. que, ¿qué película es? Es el actor 1, pero para la película 3 y el papel de Forrest Gump. Vamos a hacer lo mismo con la película del náufrago. Es la película... No, es el actor 1 en la película 4. ¿Y cómo se llamaba el náufrago? No me acuerdo. Pues podemos dejar el rol del náufrago, ¿sale? Va, que va. Entonces lo corremos para que se actualice también mi tabla de actuaciones. Y podemos comprobar con select from. Aquí está, ¿no? Tom Hanks en la película de Forrest Gump como Forrest Gump y Tom Hanks en la película de El náufrago como El náufrago. Ahora, de esta tabla de actuaciones, ¿qué es lo que yo quisiera hacer? Repito, la pregunta es, ¿en cuántas películas ha salido Tom Hanks en mi tabla de SQL? Quisiera contar el número de qué. De columnas, de renglones, de identificadores, de roles. Quiero ver todos los renglones donde el identificador del actor aparece, es decir, todos los renglones donde sale identificador 1 y contar cuántos valores distintos salen en la columna. Rol, ¿cierto? Va, que va. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un select. Vamos a seleccionar nombre. Bueno. Vamos a empezar con este. From actores. Y le voy a poner así. From actores A. ¿Qué rayos significa esto? A la tabla actores le voy a empezar a poner un alias. Ese va a ser el alias A. ¿De acuerdo? ¿Qué voy a hacer de ese alias? O bueno, ¿qué voy a hacer con esa tabla de actores? Me voy a traer el nombre y voy a contar. SQL tiene una función que se llama contar asterisco. ¿Qué se imaginan que significa contar asterisco? Que cuente todo. ¿Cierto? ¿Cómo quiero que guarde esa información? Ese entero que va a resultar del conteo. Bueno, lo voy a guardar como cantidad de películas. ¿Sale? Ahora sí. Vamos a unir ese valor del conteo a la tabla actuaciones. Y le vamos a poner lo siguiente. Le vamos a poner actuaciones on. Los vamos a unir a través de los identificadores, ¿cierto? Ahora fíjense. Vamos a hacer finalmente un group by. Un group by lo que nos ayuda es a juntar, como decíamos, los valores por cada actor. Nada más que ahora lo vamos a hacer a través del nombre, ¿de acuerdo? Aquí me falta un espacio, si no va a dar error. ¿Ya se dieron cuenta que salió? Me dice que Keanu Reeves en mi basecita tiene solamente una película y que Tom Hanks en mi basecita tiene 3 películas. ¿Dudas con esto? Ahora,
se preguntarán por qué diablos apareció aquí una R. ¿De dónde diablos salió la R? Ah, eso es para correr sobre todos los actores. ¿De acuerdo? ¿Dudas con eso? Si solo quisiéramos contar las películas, realmente no necesitamos hacer este join. Este fue un extra, ¿no? Un plus. Porque la tabla intermedia de actuaciones ya tiene los identificadores. Solamente es una optimización. Menos joins, pues debe ser más rápido en el proceso. ¿Están de acuerdo? Ahora, ¿qué funciones de agregación tienen en SQL? No solamente tienen el group by, también tienen el count. Perdón, no solo tienen el group by, sí tienen el count, tienen el zoom y tienen el promedio. Esto les puede ayudar un montón. ¿Sale? Va, que va. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que es fácil o que es complicado trabajar con tablas en SQL? Porque fíjense todo el desastre que tuvimos que hacer para saber en qué película teníamos qué actor. ¿Qué prefieren, Cypher o SQL? Más fácil Cypher. ¿Ven cuál es la motivación para cambiar a bases de datos no relacionales? Vean todo el desastre que tuvimos que hacer simplemente para respondernos una pregunta con la tabla de SQL. Aunque acuérdense, no hay que demonizar SQL. Se utiliza mucho, como ya les había dicho la vez pasada, en el ámbito bancario sobre todo. ¿De acuerdo? Ahora, la no tarea, si ya la revisaron, es escribir una consulta para saber quiénes son los coactores de Tom Hanks. Si ya le pensaron un poquito, para empezar necesito un coactor de Tom Hanks, ¿no? ¿Qué tendrían que insertar en sus tablas? Todos estos comandos que les mandé hoy, guárdenlos porque los van a usar para la no tarea. ¿Sale? Creo que cuando terminamos la grabación, me manda un historial del chat. Entonces, si quieren, se los puedo cargar a la no tarea para que nada más copien y peguen, por si están en el teléfono, en el Meet, ¿sale? Si quiero la tabla de coactores, pues para empezar tengo que llenar la tabla de actores con alguien que haya participado con Tom Hanks, ¿no? Como por ejemplo, ¿quién? Tim Allen. Tim Allen es la persona que hacía, me parece que Toy Story. Entonces, tengo que hacer, esta es una pequeña ayudita para hacer una tarea, ¿sale? Hago un insert into la tabla actores, el valor sería actor 3, porque necesito un identificador, ¿no? Actor 3, el nombre es Tim Allen, y no sé en qué año nació, pero ponle 1950. Y ahora, una vez que ya tienen a un coactor de Tom Hanks, no solamente tienen que llenar esta tabla, sino también la tabla de películas y qué valor le tienen que poner para Tim Allen. Otra vez, Toy Story, ¿están de acuerdo? Tendrían que hacer esto. Tendrían que ahora llenar la tabla películas, el valor... pero ya no me acuerdo en qué renglón íbamos en las películas. El 1, ¿no? Exacto. Ahí está. Entonces, la tabla películas, el identificador era la película 1. Pero creo que en las películas ni siquiera tienen que hacer actualización, ¿no? Porque la película no se mueve. Más bien, al que tenían que hacer es la actualización en la tabla actuaciones, ¿cierto? Pero como ese lo hicieron genérico, pueden volver a correr el código que ya les di hoy. ¿De acuerdo? ¿Preguntas hasta acá? ¿No? ¿Cuántos somos en el Meet? No veo. En el Meet somos la maravillosa cantidad de 23, va.
están casi todos en el Meet. Ok. ¿Quieren intentarlo no tarea o ya les di miedo? Me dio un poco de miedo, ciertamente. ¿Ya les dio miedo? Ah, sí sale. ¿Sí sale? Entonces díganme. O vemos otro ejemplo de SQL para que le sufran más con los joins. Sí, otro ejemplo. Sí, otro Va. ejemplo. Va que Sí, va. ahorita me andaba trabando porque cuando estaba copiando el paréntesis quedó indentado, entonces me estaba dando puros errores. Ah, sí, tengan cuidado con la sintaxis porque esto es como cualquier lenguaje de programación. Una coma de más, un espacio de más, o una coma del tipo incorrecto va a hacer que no compile. ¿Va? Vamos a darle F5 para que nos borre la base de datos, ¿ok? Agua si no han guardado y le dan F5 aquí al SQL online. Vamos a pasar a un siguiente ejemplo, ¿sale? Vamos a hacer algo todavía más complicado con joins. Imagínense que quiero representar de manera relacional las ventas de una página web como Amazon. Entonces, si yo hago mi tabla, lo que me interesaría contestar con respecto a esas ventas es, quiero un reporte de cuánto dinero ha gastado cada persona en cierta categoría. Vamos a empezar. Primero, vamos a atomizar 4 tablas para evitar redundancias. Vamos a crear una tabla. Vamos a crear la tabla de quién compra. Entonces vamos a crear nuestra tabla de clientes y vamos a ponerle el ID como identificador primario. Ahí. Integer primary key. Fíjense que no todas las tablas deben llevar primary key. Por ejemplo, la tabla de actuaciones no llevaba identificador. Porque ¿qué es lo que hacía? Simplemente pegaba tablas a través de sus identificadores, pero no me interesaba la identificación como del número, ¿no? Va que va. Entonces esta sí, porque van a ser nuestros clientes. Vamos a ponerles también nombre para saber quiénes son, forma de texto, y vamos a ver de qué país son, que también va a ser texto, ¿sale? Se los paso. Y lo corremos. Creamos nuestra primera tabla, ¿sale? Ya aparece nuestra tabla de clientes. Ahora, ¿qué vendemos? Vamos a poner nuestra tabla de productos. Nuevamente, vamos a necesitar un identificador para los productos, un nombre, pero ahora vamos a necesitar un precio. Pregunta para ustedes, ¿me convendrá que el precio sea un valor texto? Si mi intención es saber cuánto gastan los clientes en cierta categoría. Simplemente pregúntense qué significará sumar texto. Entonces, aguas, para la tabla productos no me va a convenir texto, sino un valor real. Quiero un número, ¿cierto? Y finalmente, una categoría para los productos. Eso sí va a ser texto. Creo mi tabla. Se los comparto aquí en el Meet. Vamos a hacer otra tabla. Ya tengo mis clientes, ya tengo mis productos. Ahora necesito una tabla que me asocie las órdenes, que me diga cuándo y quién compra qué. Entonces, vamos a crear una tabla que se llame órdenes. Ahí. Órdenes. Nuevamente, necesito un identificador de la orden. ¿Por qué? Pues cuando ustedes han comprado por Amazon, no necesitan el número de la serie o el número del pedido para darle seguimiento. Otra vez, un identificador. Necesito una fecha. No es buena idea, pero por ahora vamos a tratar a las fechas como texto, ¿vale? También necesito un identificador del cliente, ¿cierto? Este identificador sí lo puedo poner como texto. Y además, ¿a quién tiene que hacer referencia la tabla órdenes? ¿A los identificadores de quién? Del cliente, exactamente. Entonces vamos a hacer una foreign key para que se traiga el valor a cliente ID, haciendo referencia a quién. Pues a los IDs de los clientes, exactamente. ¿Sale?
¿Fácil o difícil? ¿Sencillo? Bien, ya tengo mi tabla de órdenes, de clientes, de productos. Me falta uno más. Vamos a hacer una tabla de detalles de la orden, ¿sale? Vamos a ponerle aquí, crear tabla, detalles, orden. A las tablas no les pueden poner espacios en el nombre, ¿sale? Entonces utilicen las notas. ¿Saben qué es la notación de camello? Básicamente cada palabra, no la separen, pero escriban su inicio con mayúscula. Esa es la notación de camello. Eso es mejor práctica básica en los lenguajes de programación para llamar variables. ¿Ok? Este no es un lenguaje de programación, un lenguaje de consulta. Ahora, ¿qué detalles de la orden voy a necesitar? Bueno, primero necesito el identificador de la orden, ¿no? Y ese va a ser un entero. ¿Sale? Aquí no le voy a poner como el identificador de la tabla. ¿Por qué? Porque ¿de dónde me voy a jalar ese identificador? Pues de una llave foránea. Voy a guardar la llave foránea en orden ID, haciendo referencia a qué tabla. La de las órdenes, ¿están de acuerdo? Al identificador. ¿Sí? Va. ¿Qué otro valor necesitaré para la tabla de los detalles de la orden? Bueno, pues el producto, ¿no? No solamente la orden que fue, sino también el producto. Nuevamente va a ser un entero, pero haciendo referencia a quién. Exactamente. Entonces vamos a poner una llave foránea, metiendo el valor en producto ID, haciendo referencia, como dice, ¿me recuerdas tu nombre? Selene, al producto. Entonces, fíjense, ¿cuál es el problema con SQL cuando quiere empezar a hacer referencias a cosas? Que tengo que estar jalándome las llaves y las llaves y las llaves y las llaves. ¿Ya lo vieron? Y finalmente, para contestar la pregunta del ejercicio que les dije, cantidad, que es un entero, ¿va? Corremos la tabla. Dice error en producto ID. Producto ID, integer. Ah, claro. Los foreigns. No, pero está bien. Producto ID, referencias, ¿No es el paréntesis final? ¿Este de aquí? Ajá. No, porque justo dice que la sintaxis, el error está acá. Producto ID, integer. Vamos a hacer algo. Vamos a declarar primero las columnas. Y sí, justo. Vamos a declarar primero las columnas y luego a las llaves foráneas. Así. Según yo, eso debería arreglar la cosa. Y ahora sí es el paréntesis. Así. Este de acá ya lo vi. Perfecto. Muy bien. Y ahora sí, ya lo corrió, ¿no? Les vuelvo a pasar este. Bien. Vamos a simular entonces ahora la realidad. Tenemos clientes, tenemos productos, tenemos varias compras cruzadas. Ya generamos las tablas, hay que poblarlas. Vamos a hacer un insert into. En la tabla de clientes vamos a poner al menos 2 clientes. Vamos a poner el cliente número 1, vamos a ponerle Rosa lo que sea, vamos a ponerle el país, México, ¿sale? Coma, a punto y coma. Vamos a ponerle ahora también en la tabla clientes el valor, no sé, 2. Vamos a poblarla con Carlos. Y vamos a decir que Carlos es de España. Vamos a poblar nuestra tabla de productos. En la tabla productos, vamos a ponerle el producto 101. ¿Por qué 101? Porque se me ocurrió, le pudo haber puesto el producto 1, claro. Pero
Lo voy a hacer de esta manera para que vean que los identificadores no tienen por qué seguir alguna secuencia en específico. Obviamente conviene hacerlos sugerentes, pero si no, no pasa nada. Vamos a ponerle laptop al producto 1. Y creo que aquí en la tabla de productos necesitaba 4 valores, ¿no? El precio, vamos a ponerle, no sé, 15,000. Y vamos a ponerle en la categoría electrónica. Ahora, como este es un real, hay que ponerle .00, ¿vale? Vamos a crear otro producto. Vamos a poner, por ejemplo, un mouse. Vamos a poner que el mouse vale 100. Le dejamos la misma categoría. Vamos a crear otros productos para meterle ruido a la tabla. Por ejemplo, vamos a poner una silla. Ahí nada más cambian los identificadores porque si no va a colapsar esto. Vamos a ponerle que la silla vale 12,000 y la silla está en la categoría muebles. Y finalmente vamos a ponerle un monitor. Monitor. Vamos a poner que el monitor vale 4,000 y ese sí lo vamos a dejar en la categoría electrónica, ¿sale? Ahora, ¿cómo poblamos la tabla de órdenes? Bueno, en la tabla de órdenes, acuérdense que necesitaba el identificador de la tabla. Vamos a ponerle 1001. Necesitaba la fecha de la compra. Vamos a ponerle 01/10/2026. Y también necesitaba el cliente que lo compró. Vamos a poner que esta persona fue la persona 1, ¿sale? Ahora, también vamos a ponerle detalles a esa orden. En la tabla de detalles, acuérdense que aquí hacíamos referencia. No es cierto, también vamos a poner, sí, en esta tabla de detalles hacemos referencia al identificador de la orden, entonces no lo vayan a cambiar, este sí tiene que coincidir con este de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, para el detalle de la orden necesitaba el identificador también del cliente, ¿se acuerdan? Como fue el cliente 1, será el identificador 101, ¿cierto? Y además vamos a poner que fue esta persona, una laptop, ¿vale? 1 corresponde al... Más bien, 101 corresponde al objeto que compra y 1 corresponde a la persona que compra el objeto, ¿sale? Bien, vamos a poner otra compra para hacerlo más interesante. Vamos a poner en detalles la orden que el mismo cliente ahora compró el objeto 102 y de ese compró 2. Dime. En detalles de orden tenemos. Pero acuérdate que eso lo pusimos en... Sí, a ver, déjame ver mis tablas. Cierto. No pusimos el precio, ¿no? Pero ¿en dónde sí pusimos el precio? Dice cantidad, pero no. ¿De dónde viene el cliente? Dice cantidad. ¿En dónde? En la última, dice cantidad. Es que esta es la cantidad de objetos que compra. Nos está diciendo compró 2 mouse. Y creo que tu pregunta es, no me está diciendo cuánto gastó. O aquí no consideramos que... Es que acuérdate, el detalle de orden hace referencia a la orden, ¿cierto? Pero este valor 1, ¿de quién era? Ahora sí, del cliente. Estamos haciendo una referencia a través de tablas, ¿sí lo ves? ¿Sí esa era tu pregunta? O más o menos. Fíjate, aquí, en los detalles de la orden no me dice qué cliente estoy comprando. ¿Sale? Pero me está diciendo, ¿qué orden fue? La orden 1001. La orden 1001 se ejecutó en esta fecha. ¿Para qué cliente? Entonces, aunque explícitamente no viene la información aquí, sí está relacionada acá. ¿Sí lo ves? Esta es la cantidad, no el cliente, ¿sale? ¿Sí? ¿Preguntas? Va, perfecto.
Entonces, una vez que ya tenemos nuestras compras, pues vamos a hacerlo todavía más interesante, ¿no? Vamos a poner la otra orden para la otra persona. Vamos a ponerle la orden 1002, misma fecha, pero cliente 2. ¿Sale? Y en detalles de la orden, vamos a poner que en esta orden se compró un objeto 103, una cantidad 1. ¿Vale? Con esto ya poblamos para nuestros dos clientes. Vamos a ponerle uno más para hacerlo todavía más interesante. Vamos a hacer una nueva orden, pero en otra fecha. Vamos a ponerle el 2 de octubre. Y vamos a ponerle, como es una nueva orden, fíjense, aquí es bien importante que no importa que sea el mismo cliente, las órdenes siempre son distintas. ¿Va? Y aquí hacemos referencia al cliente 1. ¿Va? Vamos a decir que en esa orden se compró la orden 1003, se compró un objeto aquí no le cambié el identificador, 104, y vamos a decir que compró una. Voy a correr esto, se los voy a pasar acá para que poblen sus tablas, y ahora sí, vamos a hacer un ejemplo en donde vamos a responder cuánto gastó Rosa en la categoría electrónica. Primero, vamos con lo feo. Si quiero hablar de lo que gasta un cliente en una transacción, ¿de qué tabla tengo que sacar el valor, bueno, el identificador del cliente? Pues de la tabla clientes, ¿no? De clientes. Entonces, de la tabla clientes, como la voy a estar llamando un montón, le voy a poner el alias C. ¿De acuerdo? De clientes, que le voy a llamar C, voy a querer unir la tabla órdenes. ¿Pero sobre quién? Pues el identificador del cliente, exactamente, con el identificador de la orden. ¿Están de acuerdo? Ahí, aquí órdenes, le voy a poner órdenes O, por eso no lo detecta. Y aquí cliente, ID. ¿Sale? Les pongo alias porque tengo que estar llame a estas funciones, ¿sale? Ahora fíjense que cuando no creo tablas, sino nada más estoy haciendo referencias a tablas o joins, no le tengo que poner puntos y coma al final, ¿ya lo vieron? Y ahora, ya tengo mis órdenes asociadas a mis clientes, que es lo que me decías. Es que no dice de qué persona es, ¿no? Estamos haciendo un join. Vamos a unir también los detalles de la orden, porque en los detalles de la orden viene la cantidad, ¿cierto? A los detalles de la orden le voy a llamar la letra D y voy a querer que coincida el identificador de la orden con el identificador de los detalles de la orden. ¿Están de acuerdo? Finalmente, quiero saber qué producto, porque solamente tengo identificadores de producto, pero no me está diciendo qué está comprando, ¿cierto? Entonces, en la categoría productos, que la voy a abreviar con P, voy a unir de los detalles de la orden el producto que compraron con el identificador del producto. ¿Sale? Y ahora, si yo hago esto, me voy a traer a todas las categorías, pero solamente me interesa la categoría de quién. De electrónica. ¿Sale? Entonces vamos a poner un where, donde la categoría de P sea, creo que le pusimos así con mayúsculas, electrónica, ¿no? Y ahora sí, quiero juntar a las transacciones, pero ¿por quién? Por cliente, ¿cierto? Entonces hacemos un group by por nombre del cliente. ¿Sale? Y aquí sí, en los group bys sí les tienen que poner punto y coma. Nada más que falta, bueno, si yo corro esto, me va a dar toda la tabla. ¿De verdad queremos toda la tabla enorme, monstruosa que salga de aquí? ¿O solamente quiero
que me dé ciertos valores específicos, como el precio y la cantidad. Me conviene un subconjunto de la tabla, entonces hasta arriba vamos a poner un select. Vamos a hacer un select ¿de quién? De los clientes, quiero que me dé los clientes. ¿Y qué quiero que haga? Quiero que haga una suma, pero ¿de quién? De los precios multiplicados por quién? Por la cantidad, exacto. Ya ves cómo tenemos que juntar las tablas y es un desastre, pero como se referencian una a la otra, existe una relación entre ellas. Entonces hacemos suma de los productos de los precios con las cantidades y lo vamos a guardar como total gastado. Y aparte, no solamente queremos saber cuánto se gastó en total, sino también quiero saber cuántas formas o cuántas transacciones hizo. Entonces, count distinct me permite saber el número de transacciones distintas en las órdenes y eso lo voy a guardar como total de órdenes. Y ahora sí, lo corremos. Dice detalles de orden, orden ID. ¿Cómo que no? ¿No le llamé orden ID? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Aquí? Pero sí se llama detalles orden. Ah, claro. Le puse el alias. Sí, sí, así. Muy bien. Y ahora sí. ¿Y qué me dice? Que Rosa gastó 19,200 en 2 compras. ¿Fácil o difícil? Es un dolor de cabeza hacer análisis de relaciones entre tablas con SQL por los joins y las llaves foráneas. Y aparte, seguramente, no me lo han dicho, pero seguramente cuando les preguntaba, ¿qué identificador es este? ¿De quién es esta persona? Se les había olvidado. Y aquí nada más estamos trabajando con 2 personas. Imagínense en bases de datos relacionales de millones y millones y millones de datos, como las de un banco. ¿Cierto? Ven por qué se necesita o se motiva el buscar otro tipo de bases de datos que permitan que esto sea más sencillo. Aquí ya la sufrieron con 2 personas. ¿Cuántos usuarios tendrá Facebook o Twitter? Demasiados, ¿no? Imagínense que quiero saber el número de tweets que publica cada usuario. ¿Cuántos joins tendré que hacer? ¿Cuántas referencias tendré que hacer? Entonces, ahora que ya la sufrieron con SQL, ya están listos para gozar del lenguaje de Cypher, ¿sale? Mi objetivo era hacerlo sufrir con SQL y que dijeran, no, quiero aprender algo más útil. Algo que sea más práctico y sobre todo que sea más entendible en términos de la sintaxis, ¿de acuerdo? Preguntas, quejas, sugerencias, comentarios, aclaraciones. ¿Todo bien? Creo que sí. Perfecto. Si no tienen más dudas o preguntas, chicos, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Seguramente ya la próxima clase traigamos más ejercicios de, ya no de SQL, sino de Cypher, ¿sale? Ya, suficiente de SQL. A nadie nos gustó. ¿O sí? ¿A quién le gustó SQL? ¿Sí? Va, perfecto. Está chido. Está bien que les haya gustado porque, como les dije, en la industria todavía se usa y se usa demasiado. ¿Va? Pero vamos a ver cuál es el poder de las bases no relacionales, ¿ok? Con la no tarea, no importa que no esté bien, ¿sale? Ustedes hagan su intento y súbanla. Si no la completan, igual, no pasa nada. Explíquenme, me quedé hasta aquí y ya no supe cómo seguir. ¿Va? Si no tienen más dudas o preguntas, eso es todo por el día de hoy, chicos. Que tengan un excelente día. Gracias. Gracias. Cuídense. Gracias. A ustedes. Eso bien. Nos vemos. A ustedes, Nos vemos. chicos. Buen día, César. Nos vemos. Bye. Chao. Bye.